Ahora voy a hablar de la administración pública en la época colonial. La administración en la época colonial inicia en el año 1535 hasta 1821. Los conquistadores españoles implementaron una administración pública y eficaz, donde el sistema administrativo era igual al mismo de España. También tenían la misma vida y las costumbres de los pueblos juzgados. De nivel cultural, económico, también en la Nueva España los órganos del gobierno fueron los reyes españoles, el Consejo Real de Indias y las audiencias. También la esfera local está el virrey, los gobernantes, los adelantados, los intendentes, los corregidores y los ayuntamientos. Esta era la autoridad local en el sistema administrativo especial. Tenemos lo que son los regímenes, los orígenes del régimen institucional indiano. Durante el periodo colonial, las provincias españolas de América llamadas Indias fueron consideradas reinos, o sea, los señoríos de ese lugar. También tienen la relación personal llamada unión real, que ellos se encargan de el vínculo jurídico en América y Filipinas. También había un poder absoluto que lo tenía el rey en ese entonces de América, de la época colonial. También ellos dice que también se organizaban su administración, tenían dos clases de administración que eran metropolitanos y territoriales. Territoriales en América, para fortalecer el papel del Estado de los conquistadores para ejercer el poder. Durante el periodo colonial estaban a través de las instituciones, la institucionalidad de España en América. La corona española del gobierno lo tenía el control del rey, establecidas en España, en Guatemala. A medida de la conquista se fue consolidando la corona, fue creando una serie de organismos y funciones encargados de administrar las Indias, en quienes delegó gran parte de la autoridad. De ahí la autoridad residente en España lo tenía el rey y la autoridad, instituciones del gobierno colonial. De ahí entran las instituciones de España que forma el Consejo de Indias y la Casa de Contratación. Y también tenemos que en América el virrey y el gobernador, quien era el que, el que gobernaba en ese área. Podemos decir que el Consejo de Indias, su objetivo fue asesorar al rey en la toma de decisiones sobre América. El Palacio Escorial era donde estaba compuesto por 5 consejeros, como lo vemos en la imagen. También las funciones era
fechar las leyes y la resolución que aplicaría en América, aprobar o rechazar las peticiones desde las Indias, contribuir una corte suprema que resolvía las apelaciones presentadas a las audiencias americanas o a la casa de contratación. También formaban dictaminar a los juicios de residencia, o sea, del mismo lugar. Era responsable de la defensa de los territorios americanos. Ellos tenían que cuidar esa defensa territorial. Ahora la casa de contratación ya se dedicaba con la finalidad de llevar a cabo la política del monopolio comercial. Ellos ya manejaban su política. También tenían un control de los emigrantes, o sea que no podían, de los emigrantes de España a América. También entre sus funciones tenemos el control del comercio por medio del sistema de flotas y galeones. También tenía otra función, era controlar el control de migrantes de España. Tenían un tribunal judicial en el ámbito comercial. Era con los tributos que la gente pagaba. Se encargaba de desarrollar el conocimiento geográfico y de navegación, cobro de impuestos. A eso a eso se trataba la casa de contratación, a diferencia del Consejo de Indias, que quiénes eran los que lo conformaban, ¿verdad? También tenemos autoridades residentes en América. ¿Quiénes eran las autoridades residentes en América? Tenían el virreinatos, la Real Audiencia, el gobernador, el capitán general, el corregidor, el calvío. Pero, ¿qué hacía cada uno de ellos? Pues el virreinato era la presentación máxima del rey en América. El virrey era una especie de otro, o sea, que era el rey que tenía las mismas facultades que el monarca, pero limitaba las instrucciones del consejo. Su función era velar que todas las políticas oficiales se cumplan en América. También era jefe de los ejércitos de la administración, legislaba la política del rey, él aplicaba la justicia. También dice que habían dos virreinatos, el de Nueva España, creada en 1535, y abarcaba las tierras al norte de Panamá, ya que el virreinato de Perú se creó en 1542 con las tierras del sur de Panamá y aparece en el año 1717, se crea el virreinato de la Nueva Granada, actual Colombia, Ecuador, Panamá y Venezuela. También aparece la Real Audiencia. ¿Quién era la Real Audiencia? Le correspondía al máximo tribunal de justicia en América. Tiene atribuciones ejecutivas. También era como un número variable de jueces y oidores. Y de ahí aparece el gobernador. ¿Quién era el gobernador? El gobernador pertenecía a un virreinato. Gobernador dependía del virrey y tenía funciones gobernativas, militares y económicas.
también aparece el capitán general. El capitán general, su función era militar. Era militar zonas que contaban con ejércitos que regulaban el cargo de control a la vigilancia del territorio de conflicto belice. También aparece el corregidor, que tenía funciones gobernativas en el ámbito provincial. El cabildo. El cabildo es un organismo que representa a la comunidad. Este es, digamos que el cabildo era la persona que dirigía una comunidad, pero que estaba formada por territorios de la misma, que tenía sus miembros, que era el alcalde, regidores, procurador general, alguacil mayor y fiel ejecutivo. Pues el alcalde era como el juez de primera instancia. El regidor ocupaba abastecimiento de la población pública y administración general, se encargaba de la pública y la administración general. El procurador general era el representante de la comunidad que proponía reformas de acuerdo a las necesidades públicas. El alguacil mayor era el comisionario, el jefe de la policía. Y por último, el fiel ejecutivo, que es el precio de los, que vigilaba el precio de los productos o el alza del mismo y vigilaba los lugares de venta. Y ahí tenemos lo que es la administración pública según la patria del criollo. ¿Cómo se dice que Martínez hizo un libro de lo que es la patria del criollo? Como ahí nos explica que es la invasión de los conquistadores al pueblo maya. Pero en su libro dice que herederos de sangre y herederos de poder. Estos herederos de los conquistadores son hijos, nietos criollos puros, o sea, no están mezclados con nadie. Ellos venían de España y vinieron a invadir el pueblo maya aquí en Guatemala. También dice que de ahí parte el rey de la corona. Ellos traían leyes nuevas y la abolición de la esclavitud a los pueblos indios. ¿Qué quiere decir? Que ellos hicieron una ley para que los indios dejaran de sufrir, pero ellos trabajaban 24 horas 7 para darles al pueblo criollo lo que ellos querían. Entonces también dice en el libro de que lastimosamente España no vino a esclavizar a Guatemala, sino que fue un pedacito de España que salió a la conquista del pueblo. Pero si estos conquistadores no hubieran venido al pueblo, todos modos había una administración del pueblo maya, que ellos también en el video anterior yo expliqué de la administración del pueblo maya, que también es la misma administración, solo que del pueblo maya, y que ellos también administran, gobiernan el pueblo. Entonces, esto es todo de la administración pública en la época colonial. Gracias.